Queridos amigos de la radio, como sabéis he estado firmando en la Feria de Madrid. Así que no puedes perderte mi libro La fe, la ética y los valores de los superhéroes. El libro ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Nuestro invitado de esta semana viste al estilo italiano. Hay quien dice que lleva siempre una pistola, por supuesto de juguete y en su bolsillo, y que escribe mientras disfruta de un cappuccino delicioso. Responde al nombre de La Prida, Rubén de La Prida, y es el autor de Los 10 Mandamientos de Martin Scorsese de Alianza Editorial. Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Encantado de estar aquí, una vez más. ¿Cómo un español se mete con un italiano que habla inglés con acento americano? Ya, la verdad es que son ganas de complicarse la vida. Sí. Pero, pues, como digo en el prólogo del libro, la idea de este libro surgió sin buscarlo y sin venir a cuento, como todas las cosas grandes de la vida. Yo llamé a Alianza por otro asunto que no tenía nada que ver con esto y después de una hora, hablando de cine y de libros y de música con quien sería el editor del libro, con Diego Blasco, pues decidimos que teníamos una idea de libro. Le hicimos la propuesta a Alianza y al final pues salió para adelante, porque la verdad es que el cine de Scorsese siempre había movido algo muy profundo dentro de mí y en cierto modo en este libro exploro pues que conecta no solo conmigo, sino con tanta y tanta gente que se siente atraída y fascinada por el cine, por las imágenes, por las historias y los personajes de este italoamericano. El lenguaje que utiliza es bastante ágil, se resulta muy entretenido el ensayo. Yo creo que por la forma de estar escrito y por lo bien documentado que está y la cantidad de detalles que cuenta, te ha costado un buen tiempo prepararlo y escribirlo, supongo. Pues la preparación, en esto como en todas las cosas, cuando uno lleva algo dentro, eso me decía también Diego, el editor, decía, tú este libro lo tenías dentro y tenía razón. Yo quería hablar de muchas cosas de las que hablo en ese libro, porque habrás visto, Víctor, que no es un libro solo de cine, como el pretexto del cine para hablar de tantas cosas, para hablar de arte, para hablar de política, para hablar de religión. Siempre, como tú dices, trato de estar bien documentado sobre lo que hablo. Pero es algo que yo tenía adentro, era un modo de sacar, hacer este libro era un modo de sacar, de expresar tantas cosas que yo llevaba, tanto respecto del cine y en particular respecto del cine de Scorsese, como por ejemplo de la historia de los Estados Unidos o del catolicismo. Entonces, pues me puse, Alianza me dio un año y es el tiempo que tuve para escribirlo. Sí, bueno, ha tenido que ser, supongo, una contrarreloj y supongo que también has tenido que disfrutar bastante de ello. El libro lo divide en 10 capítulos en referencia a la fe de Scorsese, pero cambiando el sentido de algunos de los mandamientos que nos dio Dios y relacionándonos con su cine. ¿Nos lo puedes explicar? Sí, fíjate, la estructura del libro, la verdad es que salió un poco sola, porque algo que siempre me había impactado del libro de Scorsese, que siempre me había seducido y a la vez me había inquietado mucho, era que Scorsese tiene una profunda impronta católica en su personalidad, pero también en su cine. Basta con ver Malas Calles. Malas Calles está llena de guiños al catolicismo, desde el principio al fin, pero también su ópera prima, 2 películas antes de Malas Calles, Who is That Knocking at My Door, recoge la misma temática y todo su cine tiene ese pozo religioso, ese pozo de catolicismo, de lo que yo llamaba en otro lugar catolicismo atragantado. Es decir, para Scorsese el catolicismo es una cara y una cruz. Una cara, la parte positiva, que es pues una pertenencia identitaria, que es unas costumbres, que es un modo de ver el mundo y la vida que tiene una profundidad y una antropología, en el fondo, que le hace mirar pues a la mayor parte de sus personajes con muchísimo cariño, y por otra parte una cruz que se expresa en modo de obsesión, en modo de culpa, etcétera. Y esto lo dice el propio Scorsese: All my life has been movies and religion, nothing else. Y de esa frase surge la estructura del libro, surgen los 10 capítulos.
habitualmente, muy a menudo al menos, en forma de transgresión o inversión de, como tú has dicho, los mandamientos del Decálogo que nos da Dios en el Sinaí. Y él en su vida privada es una persona religiosa, y también me gustaría saber si su madre está muy influenciado en o influencia mucho su cine, o estaba presente también cuando él rodaba películas, porque viendo una de las fotos daba esa impresión. Él es, como decía, muy católico. Otra cosa es que sea practicante o no, ¿no? Sí, Y sí. yo creo que aquí su fe, si uno ve sus dos películas del díptico católico, tiene un díptico católico muy evidente, que son La última tentación de Cristo y Silencio. Son dos películas en las que él trata de resolver una incógnita que le plantea esa fe que él tiene, que dice, vale, los mandamientos están muy bien, el amor que Cristo predica me convence, pero ¿y esto cómo se vive en nuestro mundo? ¿Cómo se puede vivir en nuestra sociedad? Y esa es una pregunta que le ha costado toda una filmografía resolver, y ya pues después de Silencio hizo varias entrevistas, alguna con el jesuita Antonio Espadaro, muy amigo del Papa, en la que él dice, bueno, pues ahora ya todo es gracia, ¿no? Es decir, yo creo que ha sido también a través del cine, a través del arte, él ha descubierto su propia identidad y su propia fe como católico. Y a la segunda pregunta, respecto de la madre, él estaba haciendo Kundun cuando hizo su madre. Algunos meten Kundun como la tercera película de un tríptico religioso. Yo creo que es otra cosa, Kundun. Pero sí que es verdad que él dice, bueno, quise hacer Kundun porque mi madre me enseñó la cara buena de la religión. Esa cara que ama a todos, esa cara que siempre tiene una sonrisa, esa cara que perdona. Y en efecto, su madre estaba muy a menudo en los rodajes, a veces, bueno, desde su primera película, la primera película de Scorsese, el segundo plano de esa película muestra a la madre de Scorsese, amasando. Es decir, su madre está desde el principio hasta que fallece, ya digo, en torno a Kundun, muchas veces haciendo de madre de mafioso que cocina para los mafiosos, como en efecto era que Catherine Scorsese cocinaba durante los rodajes para el equipo de Scorsese. Sí, y con respecto a la fe, tenemos una película que sufre mucha crítica, que a mí me resulta un poco desagradable, que es La última tentación de Jesucristo. Tenemos Silencio, que tiene aspectos positivos y aspectos negativos. Yo he hablado con mucha gente y muchos les gustaba mucho, a otros le parecía una película horrible con respecto a la fe. Yo creo que es una lucha de fe en un mundo complicadísimo, como tenía que ser el mundo de Japón, con el tema de el bloqueo a otras culturas. Y luego también creo recordar que Scorsese se quería sacar la espina de estas dos películas, haciendo como una película, como tú dices, llena de gracia, como si tuviese pensado rodar alguna película de esta temática en breve plazo de tiempo. Sí. Scorsese desde el comienzo, bueno, su gran mentor, que es Heikki Manoogian, que era el profesor de cine en la Universidad de Nueva York, y luego su otro mentor, que fue John Cassavetes, el padre del cine independiente americano, le animaron mucho a hablar de lo que sabía. ¿Y de qué sabía Scorsese? Él sabía de las calles de Little Italy, de las calles del Bajo Manhattan, y sabía de religión, y de eso habla. Cuando la última tentación de Cristo es una película, es verdad, muy transgresora. Yo creo que también fue una película muy malentendida, una película que muchísimos vieron, criticaron, juzgaron, quisieron quemar algún cine sin haberla visto. Y es verdad que es una película, pues, o sea, si nos ponemos desde el prisma dogmático, no es una película que tenga un perfecto rigor dogmático en todos sus puntos. En muchos sí, pero no en todos. Pero es una película importante para el catolicismo y para la representación de Jesucristo. Scorsese lo cuenta, dice, ¿qué me pasaba a mí? Que yo veía esas películas de Cristo, todas las que vinieron antes que él, menos una que él salva, que es el Evangelio según San Mateo de Pasolini, que Sí. pues yo creo que es una obra de arte indiscutible. Y él decía, salvo esa película, todas las demás películas de Cristo reforzaban mucho su divinidad, y la de Pasolini es ambigua. Yo lo que quería era subrayar su humanidad. Y eso lo hace. Y fíjate, Víctor, que la gente que 15 años antes estaba tirando cócteles Molotov a los cines, 15 años después aplaudió La Pasión de Cristo. Pero La Pasión de Cristo, que tiene esos flashbacks, ¿no?, que son una profunda humanización de la persona de Cristo, tiene esa música
con elementos tribales de Palestina, todos tiene esa estética visual tan rugosa. Todos esos elementos ya los había puesto Scorsese en La última tentación de Cristo. Es una película que abre camino, nos guste o no, que entiendo que pueda no gustar, pero es una película que abre caminos estéticos que no existían antes para la representación de Jesucristo y que él hace, y lo dice de modo honesto, para conocer mejor a Jesús, más allá de que se equivoque o de que algunas cosas... Bueno, hay que verla hasta el final, ¿eh? El problema de La última tentación de Cristo es que hay que verla hasta el último plano, que es una de las pocas representaciones de un Cristo sonriente que nos ha dado toda la historia del arte. Sonriente porque acaba de llevar a cabo la redención de los hombres y él lo sabe. Sí, hombre, la verdad que es que yo no me acuerdo, porque es que a mí me resultaba muy espesa para ver y también la vi con, yo qué sé, con 17, 18 años, a lo mejor en televisión, y a mí no, pues no me llegaba. Es verdad que lo que ha llegado después, gracias a eso, las películas que han llegado después han mostrado a un Jesucristo muy cercano a la gente, como la serie de Chosen, aunque tenga sus fallos, que también los tiene, las de Jesús de Nazaret, incluso algunas series televisivas también de la BBC o mejor dicho, de la RAI, también incluso han mostrado esa parte humana, combinándola con la divina, lo que la hacía mucho más llevadera y mucho más entendible a lo que todos entendemos por un Dios cercano, que es quien es Jesucristo, claro. Claro, The Chosen, por ejemplo, hubiera sido imposible seguramente si La última tentación de Cristo no hubiera abierto ese camino estético. Esto lo explico y lo defiendo en el libro, porque estoy convencido de que es así. Y luego, Silencio, a ver, es una película realmente tremendamente profunda, porque al final, Scorsese tiene un problema básico en toda su filmografía que dice, ¿cómo articulo yo la ley de la calle y la ley de Dios? A mí me han predicado en la iglesia la ley de Dios, pues yo he salido de la Catedral de San Patricio, allí en el Bajo Manhattan, y he visto gente pegarse. ¿Y esto cómo lo articulo? Yo quiero vivir una cosa, pero la otra... Y esos tiempos de los jesuitas en el Japón, en el 17, que retrata Silencio, no son tan distintos de los nuestros. Es un mundo hostil, es un mundo que casi ha perdido la esperanza, y Scorsese dice, ¿cómo vivir esos mandamientos cuando uno es débil, como el personaje de Kichijiro? Sí. Y al final llega a la conclusión de que... Claro, de eso que decía Reinero Cantalamessa, ¿no? El predicador durante tantos años de Juan Pablo II y de Ratzinger, que el catolicismo es la única religión donde uno no pregunta qué puedo yo hacer por Dios, sino donde Dios es el que se te adelanta y hace por ti y te da su gracia. Y además con ese tipo de torturas que salen en la película es que cualquiera aguanta, porque vamos a suponer que tú puedas aguantar una tortura un día, triturado, que te hagan barbaridades, pero durante días lo que le pasaba a alguno de los personajes, que eso era para pegarse un tiro que imposible de soportar, vamos. Claro, y ahí Scorsese recoge pues estos relatos del tipo La leyenda del santo bebedor y dice, la gracia de Dios y su misericordia es más importante que tu vida, es más importante que tus faltas, te está acompañando, y al final ese mismo personaje, Kichijiro, que vende al sacerdote o vende a los sacerdotes, que traiciona a toda su familia, que apostata tantas veces, acaba siendo llevado preso por razón de su fe. Dios también tiene esa paciencia, ¿no? Sí. Y eso se muestra muy bien. Tiene esa paciencia siempre que la persona en última instancia no reniegue. Y yo creo que eso está muy bien retratado en esta película. Y luego, en efecto, como decías, Víctor, quiere hacer, va a producir una serie sobre los santos y querría hacer una vida de Jesús basada en el mismo autor, en una novela del mismo autor de Silencio, Susaku Endo, un católico japonés. Sí, sí. Yo espero que todavía tenga fuerzas para hacerla, porque de verdad que sería un gozo pues ver otra película de Jesús que creo que quiera ambientar en la época actual, ¿no? O sea, que Jesús y los apóstoles lleven trajes, en fin. Sería muy interesante pues que fuera su legado cinematográfico. Sí. ¿No? Yo la verdad que a Martin Scorsese, como tengo que decir que yo lo he descubierto como de atrás hacia adelante, o por la edad, pues quizás a lo mejor eran películas muy violentas que no me interesaban tanto, o que había otras que me resultaban más atractivas. Entonces, si una de las primeras películas que has visto ha sido Taxi Driver, y están todo el día hablando de Taxi Driver, en los telediarios están todo el día hablando de la película, pero a lo mejor 10 años después, el director de Taxi Driver, Ping, y a mí Taxi Driver no me gusta la historia, porque es una historia muy dura, muy demasiado... Sí, es dura, sí.
fuerte, entonces te dejaba como diciendo, yo para ver sufrimiento, para ver a este personaje que crees que es el protagonista y acaba siendo peor que cuando empieza, dices, mira, vamos a dejarlo. Y entonces ya poco a poco he ido conociendo sus mejores películas y tengo así un ranking y tú me dices, tú me vas diciendo qué te parece. Mi ranking más o menos sería uno de los nuestros, El color del dinero, que me gusta mucho, Los asesinos de la luna, por ejemplo, El aviador. Hay dos que me gustan mucho, pero creo que son un plagio, que son El cabo del miedo e Infiltrado. No sé qué opinas. No son un plagio, son un remake. Pero, sí, pero por ejemplo, al original en ambos casos. El Cabo del Mal puede ser que mejore a la versión protagonizada por Robert Mitchum. Pero, por ejemplo, Infiltrado, yo llegué a escuchar, me acuerdo perfectamente, que estuvieron hablando muy bien de la película, que a mí me parece un peliculón, ¿eh? Pero llamó una señora que había visto la versión coreana y decía, miren ustedes, de verdad que a mí me gusta Martin Scorsese, pero ha copiado plano a plano todo lo de la película de la versión coreana, y cuando la vi lo pasé realmente mal porque estaba diciendo, pero si es que esto la acababa de ver el día anterior, que la pusieron por lo visto en televisión, la versión en la que se inspiró Martin Scorsese. Sí, a ver, a mí me gustan mucho las dos. Yo hubiera hecho otra lista, quizá. No sé si hubiera empezado por Goodfellas, pero lo hubiera puesto en mis tres primeras, porque uno de los nuestros es sin duda... Sí, para mí es la mejor, esa es la mejor. Clave, sí. Clave. Yo hubiera metido en esa lista, sin duda alguna, Toro Salvaje. El color del dinero me parece una película muy infravalorada y es maravillosa. Yo hubiera metido Toro Salvaje. Sí. Hubiera metido El rey de la comedia, que es una película muy olvidada y tremendamente actual, y posiblemente... El propio Scorsese lo dice, posiblemente la mejor interpretación de Robert De Niro en toda su vida. Y hubiera dicho otros. Respecto a Infiltrados, hombre, yo creo... A ver, copias plano a plano de una película, solo hay una, hasta donde yo sé, de modo tan literal, que es Psicosis de Gus Van Sant, ¿no? Que copia plano a plano la Psicosis de Alfred Hitchcock. Sí. Pero tanto en El cabo del miedo como en Infiltrados, Scorsese aporta algo más, aporta... su mirada más, es verdad, más en El cabo del miedo que en Infiltrados. Sí, a mí me encantan las dos, que conste que a mí me gustan mucho. Pero yo sí que creo que aporta su mirada, aporta su ritmo, un modo de llevar la narración. Y sí, pero bueno, fíjate, yo Infiltrados, que es la película por la que al final le dan el Oscar, ¿no? Yo no la hubiera puesto me gusta, pero no me parece ni siquiera de su top 5 o de su top 10, ¿no? O sea, creo que tiene 10 películas antes de... ¿Y el irlandés? Yo he escuchado muy mala crítica de Irlandés, pero a mí me gustó muchísimo esa película. A ver, el irlandés hay que entenderla. A mí me costó entrar, yo te lo reconozco, y entré, yo creo que al tercer visionado, entendiendo qué hace ahí Scorsese. Claro, Scorsese hace un ciclo de gángsteres que está conformado por Malas calles, uno de los nuestros, Casino. El Lobo de Wall Street podría ser, no son gángsters, pero es como uno de los nuestros en Wall Street. Pero bueno, la dejamos fuera. Y luego, realmente, el irlandés. Estas 4 películas. Nuestra tetralogía, Malas calles, uno de los nuestros, Casino y el irlandés. Claro, los gángsters de Scorsese no son los de Coppola, por ejemplo. O sea, no es El Padrino, no hay ese glamour, no hay esa elegancia, aunque siempre son elegantes, pero son más... Para ellos la pertenencia a una banda o a la mafia es un problema afectivo. Tienen que estar ahí para ser queridos, porque esa es su gente, no han conocido otra vida. Entonces, ¿cómo muere un gángster de Scorsese? Yo creo que Scorsese lo que quería mostrar era eso, los últimos 50 minutos del irlandés. ¿Cómo muere una persona que ha matado, que ha vivido en violencia toda su vida, que ha vivido en la mentira? ¿Cómo muere una persona así? Y Scorsese lo que te dice es, pues como todos, muere pues habiendo perdido sus capacidades, muere de viejo, muere dolorido, si no ha hecho examen de conciencia, que ese es el final del irlandés, ¿no? Pues muere a lo mejor sin haberse dado cuenta de sus errores, sin haber recapacitado por ellos, sin la oportunidad de pedir perdón, muere solo, porque ha ido vetando todo el afecto, en fin. A mí me parece una película, es verdad que quizá es demasiado larga, a mí me parece que está, es muy larga, que está en el metraje perfecto, pero donde Scorsese cuenta cómo es el ocaso de un gángster, de los que él narra
o de los que protagonizan sus otras películas. ¿Y cómo consiguió que Joe Pesci entrase? Creo que hubo negociaciones con Robert De Niro. Eso fue un forcejeo que yo creo que hasta el mes antes de comenzar el rodaje, la semana antes, no sabían si iba a estar o no. Claro, él quería reunir a los tres grandes, quienes habían protagonizado sus grandes películas de gángsteres. Evidentemente, Robert De Niro, Harvey Keitel, que ya aparece en su primera película, Robert De Niro aparece en la tercera, y Joe Pesci, que aparece en en Toro Salvaje, por primera vez en Toro Salvaje, y luego en uno de los nuestros y en Casino. Y Joe Pesci se había retirado, yo creo, en el año 99 o algo así, se había dedicado a hacer su música y tal. Robert De Niro le había conseguido, le había dado un papel muy pequeño en 2006 en su película El Buen Pastor, y la productora estaba de los nervios, decía, es que no va a venir nunca, el papel está escrito para él, quería reunir a estos, quería trabajar con Al Pacino, que no había trabajado todavía, y que es también un referente del cine de gángsteres, y no lo vamos a conseguir. Y Robert De Niro, flemático como es él, vendrá, y la semana antes vino, ¿no? Pues por pura amistad, por puro cariño hacia Robert De Niro. Y es verdad que él, su presencia en la película, realmente le da el empaque a la narración, porque ese actor al que hemos visto representar siempre personajes muy violentos, en Toro Salvaje no tanto, pero en Casino, uno de los nuestros, muy violentos, sangrientos, que ese personaje se modere, que esté siempre contenido, con una ira muy retorcida realmente, muy sosegada, pero más retorcida, era fundamental para que la película funcionase y cerrase esa tetralogía de gángsteres. Sí, para mí ha sido todo un descubrimiento que hable en el libro de sobre Martin Scorsese, de su legendaria montadora Thelma Schumacher y sus declaraciones además son muy significativas cuando ella afirma que las películas de Martin, porque le llama así amistosamente, no son violentas hasta que entran en mi sala de montaje. No sé si me lo puede explicar, porque lo dice ella de esa manera. Pongo una nota al pie ahí cuando traigo esa cita, porque yo la busqué durante días, esa cita de Thelma Schumacher, y no la he encontrado. Pero sí que aparece en varios sitios. Entonces, como dicen los italianos, si non è vero è ben trovato, es decir, si no la ha dicho ella, hubiera estado bien que la dijera. Yo espero que la haya dicho en algún momento, pero no he encontrado la cita original. En cualquier caso, claro, Martin Scorsese es un señor que adora, por ejemplo, a Sergei Eisenstein, ¿no? El gran padre del montaje, con todos sus tipos de montaje métrico y montaje intelectual y todo esto, ¿no? Entonces, Thelma dice que Martin, cuando está rodando, ya está pensando cómo va a montar los planos. Y esto es clave, porque realmente sabes que la película dicen que se hace 3 veces, una en el guión, otra en el rodaje y otra en la sala de montaje. Realmente en la sala de montaje es donde yo genero la película en la cabeza de mi espectador. Para mí eso tiene que ser muy complicado. Claro, si uno, por ejemplo, recuerda la secuencia de la ducha de Psicosis, yo esa se la pongo a mis alumnos en clase. Digo, ¿quién ha matado a esta mujer? Y todos dicen, pues no sé, la madre, Norman Bates, no sé qué, no sé cuántos. Digo, no, la habéis matado vosotros, porque no hay ni un plano en el que se vea el cuchillo rozando la carne, ni uno solo. Pero a través del montaje se nos genera una ilusión en la cabeza de que aquella mujer ha sido muerta por ese señor con el cuchillo. Pues si esto lo llevamos al cine Scorsese, una secuencia equivalente es la última pelea con Sugar Ray Robinson, con este boxeador de color negro, en Toro Salvaje, hacia el final de Toro Salvaje, ¿no? Entre Ray Robinson y Jake LaMotta. Esa secuencia está tomada de la de Psicosis y esa secuencia te deja aturdido. Te gusta el boxeo o no, tú estás ahí y estás como aturdido por todos esos golpes. Sí, bueno, verdad. Pues esa generación de la ilusión, que en esa secuencia se ve muy bien, está presente en todo el cine Scorsese. Es un señor que sabe combinar muy bien una imagen con la siguiente, que sabe narrar muy bien con imágenes. No es un mal guionista, aunque siempre ha sido co-guionista con otros, es decir, nunca ha dejado de apoyarse en otras personas a la hora de redactar los guiones, y muchas veces ha dejado que el guión lo hagan otros, aunque siempre dando notas, siempre dando apuntes. Pero realmente es muy importante esa colaboración con Thelma, que viene además de sus años de juventud. Es decir, lo primero que hace Martin Scorsese
es montar, más allá de unos cortos, pero antes de su primer largometraje lo primero que hace es montar una película, un documental que es Woodstock con Thelma Schumacher, ¿no? Entonces es una relación que ya se conoce muy bien, que saben lo que uno quiere, lo que el otro espera, en fin, es una simbiosis y espero que, bueno, pues que Thelma siga presente hasta que Martin deje de hacer cine, porque realmente que sin su montaje el cine Scorsese perdería algo esencial. Sí, el capítulo 6 se titula Amarás a quien no debes y pones 2 citas que las voy a leer porque me pareció curiosa. A Marty las mujeres lo engañaban fácilmente, él las quería, Maun la adoraba, lo dice Mardik Martin, y Martin Scorsese se dice, ellas, entre paréntesis, nos aguantan hasta que descubren quiénes somos, después hay que buscarse otra. ¿Qué relación ha tenido este señor con las mujeres, con su esposa, y qué te llama la atención de todo ello? Y así hacemos un poquito de salseo y le hacemos la competencia a Jorge Javier Vázquez. Bueno, pues vamos allá. Vamos a ver, Martin Scorsese no ha tenido una relación sencilla con las mujeres. Él está casado con la Rain Marie Brennan. Luego tiene, pues cuando él empieza a hacer cine, ¿no? Que es esa cita de Martin Maddock, es de esa época, ¿no? Cuando los dos estaban ahí escribiendo a 4 manos y estaban viendo, bueno, pues cómo llegar a una cámara, y escribían ahí en su coche muertos de frío, y luego sus mujeres pues llegaban y les echaban la bronca. Bueno, pues Mardik Martin habla de esos años. Luego, pues después de Marilla Rain Brennan, es verdad que tiene esa relación con la que yo cito varias veces, que es Weintraub, ¿no? Esta hija de Fred Weintraub que sale en Malas Calles, que es una de las 2 que sale en Malas Calles, sí. Y que, bueno, pues la acompaña en sus años del éxito. Luego, haciendo New York, New York, él pierde un poco la cabeza. Con Liza Minnelli, ¿no? Y se lía con Liza Minnelli. Luego, pues se liará con Julia Cameron, es decir, o antes, ya no recuerdo el orden, porque la verdad es que lo escribí, pero no recuerdo exactamente el orden. Luego estuvo unos años, ¿no? Que es cuando casi se muere después de New York, New York. Está unos años con Isabella Rossellini. Yo creo que está casado un año o poco más. Y, bien, pues ya se ve, ¿no? Que, pues, 3 matrimonios, una relación entre medias con Sandy Weintraub. Bueno, pues ya se ve que es un señor como con una cierta volatilidad emocional, o que lo fue al menos, ¿no? Yo creo que luego él se va serenando y al borde de, si mal no me equivoco, de los 50 años conoce, o de los 60 años, ya no recuerdo bien, conoce a su mujer Helen, de la que nace su hija Francesca, ¿no? Que es una Instagramer que le tiene por ahí en Instagram, y que ya ha sido su mujer, pues ya digo, no recuerdo exactamente, pero desde hace más de 2 décadas, sin duda. Perdón, que además está enferma, que bueno, pues o sea que hay un cuidado y un amor muy tierno entre los dos, y esto se traduce en las entrevistas. Pero le ha costado llegar ahí, le ha costado mucho, y él cuenta, en cierto modo, pues que él también sufre de ese complejo virgen prostituta que decía Freud, ¿no? Y que se ve mucho en sus personajes, que es la tendencia de algunos hombres a idolatrar a las mujeres o a denostarlas, y no hay nada entre medias, ¿no? Es decir, la idolatran, es como una diosa ante la que se rinden, y luego, en cuanto se acuestan con ella, pues se vuelven inseguros, se vuelven torpes y empiezan a denostarla. Esto se ve en casi todos sus personajes, ¿no? Sí. Sus grandes personajes. Pues esto se ve en el Jake LaMotta de Toro Salvaje, esto se ve muy bien en Travis Bickle, en Taxi Driver. Si nos movemos a una película mucho más actual como es El Lobo de Wall Street, pues se ve muy bien en el caso del protagonista, interpretado por Leonardo DiCaprio. Es decir, al final él habla una vez más de lo que conoce, y lo que conoce es esa relación tóxica de extrema ambivalencia entre la adoración y el desprecio entre las mujeres, y es la que él ha vivido una gran parte de su vida, hasta que ya en un momento determinado consigue librarse y tener una estabilidad emocional junto con su mujer actual, Helen. Bueno, ahora si te parece bien, aprovecho un giro final y sí.
te tienes que imaginar que yo soy un periodista y que tú eres Martin Scorsese. Vale. Y yo te pregunto que por qué hiciste un documental sobre tu vida al principio de tu carrera. Y tú me tienes que responder como si fuese Martin Scorsese con la mirada de la portada del libro, que es una foto muy original que yo nunca había visto de Robert De Niro. No, ese es Martin Scorsese, ojo. Sí, sí. El de la portada. Pues yo hice Italian American en el año 74 para mostrar la relación que yo tenía con mi familia, para mostrar la dureza de la vida de esos inmigrantes que habían venido de Sicilia y cómo habían llegado a Estados Unidos, y aunque no habían progresado todo lo que ellos hubieran esperado, pues habían tenido más posibilidades, al menos posibilidades de una vida razonablemente buena. Quería mostrar lo que había sido mi vida, dónde había crecido, cómo eran mis padres, cómo cocinaba mi madre. Eso quería mostrar. Y por último, para finalizar, atendiendo a lo que has dicho de Magunian, pues también hace referencia, por ejemplo, a John Ford, que a mí me gusta que los directores americanos pues hayan visto cine clásico, que hay muchos que pasan del tema, pero este señor lo ha visto, y podemos decir o podemos concluir que lo que hizo John Ford a la irlandesa lo ha hecho Scorsese a la italiana. Sí, naturalmente con sus con sus paralelismos y sus limitaciones, sí. Pero yo creo que ese carácter tan profundamente irlandés que tenía John Ford, ¿no? Y que impregna todo su cine, esa meticulosidad, también esa hombría de bien, aunque era pues luego un gruñón, pero tenía una hombría de bien indiscutible que trasluce en la antropología que muestra en sus películas. Yo creo que en efecto esa visión irlandesa de la vida que tenía John Ford encontraría su homólogo en la visión italoamericana del cine de Martin Scorsese, sin duda alguna. Y ya por último, esta sí la definitiva de Ángel Garó, ¿vale? He visto que cada película está dedicada a un tipo de persona. Por ejemplo, la invención de Hugo hace referencia a Truffaut y está dedicada a los niños. Hay muchas que están dedicadas a otros, hay algunas que están dedicadas a ella. Algunas están dedicadas a Dios. Cuando se refiere, por ejemplo, a ella, ¿a qué ella se refiere? ¿A alguna de las mujeres que haya tenido o a quién? ¿O a su madre? Eso me imagino que estás hablando de la lista cuando digo, bueno, pues el principio de Martin, ¿no? Eso es, sí. Una película para mí, una para ellos. Entonces, ¿me puedes decir cuál es la película? Porque no tengo ahora delante el libro y no sabría cuál es la que ahora mismo no te puedo decir, pero hay unas cuantas que son para, a ver si las encuentro rápido. Para ellos, o sea, él hace películas para sí y películas para ellos. Sí, yo cuando decía ellos entendía que para ellos era como el típico encargo de... Claro, sí. O sea, eso es, ¿no? Mira, aquí las tengo, aquí las tengo, por ejemplo, dice... New York, para nadie. El último bal, por amor al arte. Por ejemplo, dice Casino para ti. Al límite para ellos. Silencio para Dios. Claro, yo antes de esa lista explico lo que él dice en su viaje con Martin Scorsese por el cine americano, que él dice, ¿cómo puedo ser un director que cuente lo que quiera estando en Hollywood? ¿Cómo se hace? Haces lo que quieren otros, haces una para ti y una para ellos, y esa ha sido la constante en su vida. Para hacer el cine que él quería y las películas que él quería, él ha pagado los peajes para otros. Entonces, pues eso, ¿no? O sea, si nos vamos a una película pues como Taxi Driver, pues es para él. Si nos vamos a una película como El Cabo del Miedo, pues eso era una deuda que tenía contraída con la Universal, es para ellos. El Rey de la Comedia, pues la hizo para Robert De Niro, por la insistencia de Robert De Niro, pues para Robert De Niro. Silencio para Dios. Pero esa tónica, que es la que más se ve en esta lista de para ti y para ellos, pues es un poco de lo que ha vivido el cine Scorsese. Es decir, para hacer ese cine que yo quiero hacer, pues tengo que transgredir a veces haciendo encargos, haciendo lo que no me gusta. Lo grande de Scorsese, y por eso se ve que es un autor que trasciende, que es un autor que ha esculpido con cincel su nombre en la historia del cine, es porque aunque haga películas de encargo, películas para otros, él tiene tanto su impronta, su cine tiene un ADN tan profundo y tan claro,
que en el fondo siempre son películas de Martin Scorsese, siempre son películas que llevan su impronta y su identidad y que nos dan esa visión profunda, a veces atormentada, sugerente y atractiva y muy completa del ser humano, de su relación con los otros, con Dios y consigo mismo. Bueno, pues muchas gracias, Rubén de la Prida. Nos ha encantado tu libro, Los 10 mandamientos de Martin Scorsese. Muchas gracias a ti, Víctor, y un fuerte abrazo.